Yo quiero que leamos brevemente en Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Vamos a leer los primeros versículos, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y siempre agradecido con la oportunidad que nos dan para servir al Dios vivo. Dice: hacedores de la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cuántos están escuchando? Dice que todos sean pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Padre, te damos la gloria y la alabanza una vez más, en el nombre del Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice una vez más: amén, gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Y antes de abordar esta palabra poderosa en Santiago, yo quiero hacer eco de, un movimiento, vamos a llamarlo así, que fuimos oidores esta semana que pasó, de lo que está pasando a la iglesia perseguida, y que está ocurriendo así, como dice el dicho secular: ojos que no ven, corazón que no siente. En los medios de comunicación más importantes del mundo, jamás va a haber las noticias sobre lo que le está aconteciendo a la iglesia evangélica y muchas otras que profesan a Cristo. No van a decir lo que les está pasando a la iglesia, pero la iglesia está siendo fuertemente perseguida. Y yo quiero hacer eco de orar por los hermanos, y eso no es cuestión de que se nos ocurre a ninguno. La Biblia dice que nosotros, cuando estamos en prueba, no nos debemos sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que asimismo muchos otros hermanos a nivel mundial están también siendo probados. Usted lo ha leído. Y lo que tenemos que hacer es tener un poco de compasión, un poco de empatía, es la palabra, ¿verdad? Empatía por el cuerpo de Cristo. Amén. Por el cuerpo de Cristo. Porque somos un cuerpo. Dios sabe cómo está su cuerpo. Amén. Y aquí estamos muy claros de cómo es la condición del cuerpo de Cristo hoy. Hay mucha enfermedad en el cuerpo de Cristo, pero también hay mucha persecución al cuerpo de Cristo, a los pastores, a los evangelistas, a los que predicamos la palabra de Dios. Cada vez más, hermanos, se está convirtiendo en un riesgo hablar de Cristo. Lo que pasa es que aún vivimos para la gloria de Dios y oramos que sea así por mucho tiempo más, en un país donde hay libertad religiosa. De manera que usted en su trabajo le puede decir abiertamente a su compañero: esto y esto, busca a Jesucristo y no va a pasar nada. Usted lo puede hacer en el parque, usted lo puede hacer donde usted quiera y no lo van a matar, pero están asesinando a los seguidores de Cristo. Entonces, Dios fortalezca y siga dando ánimo a aquellos que le toca en este tiempo sufrir la persecución en carne propia por la fe en Jesucristo. Yo quiero, no lo tiene que buscar, citar este versículo en Hechos. Dice Hechos capítulo 28, versículo 22, que Pablo había pasado una serie de persecuciones por predicar la palabra de Cristo. Y miren cuál era la condición en la sociedad, miren cuál era la situación en la sociedad en ese momento. Mira lo que le dicen aquí:
Vamos a leer un poco desde arriba. Esta no es la palabra, pero quiero que usted entienda que siempre ha sido el mismo tiempo, hermanos, desde Pablo, desde el Señor Jesucristo, desde la creación del mundo, hermanos, se ha estado persiguiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como leímos hace un momento en Santiago, es la palabra que te puede salvar. Es la palabra que te puede salvar, por eso que la persiguen. Dice, vamos a leer desde el versículo 19. Pero oponiéndose los judíos, dice, me vi obligado a apelar a César, dice Pablo, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa les he llamado para verlos y hablarles. Pablo llegó ahí a Roma y convocó a los principales ancianos judíos. Y él les está hablando esto y les está diciendo, miren, me están persiguiendo, yo no he hecho nada. Así que por esta causa los he llamado para hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos, todos esos ancianos conocedores de la palabra, le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, es decir, para hacerte algo, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero, miren lo que le dicen, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, miren cómo se refieren al evangelio de Jesucristo. Así lo están llamando en África, así nos están llamando en los países asiáticos. Somos una secta. Dicen los judíos, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Usted me está escuchando, hermano? Eso es lo mismo que está pasando hoy en día. Los gobiernos no quieren, lo dijo un pensador secular, un filósofo secular, me parece que fue un chileno contemporáneo. Él dijo, a los gobiernos no le conviene el evangelio de Jesucristo. A la sociedad creada por el enemigo, la sociedad actual ha sido una sociedad moldeada por valores anticristianos, principalmente. Hay muchas cosas buenas en la sociedad y que han sido tomadas de esta palabra, pero la mayoría está moldeada a la manera de lo que no es de Dios. Entonces, cuando la iglesia insiste, le llamaron también aquellos que perturban al mundo, le llamaron a los cristianos. Tienen al mundo de cabeza. Pero esta introducción es solo para darle ánimo. Si alguien está escuchando esta palabra y está siendo directamente perseguido, Dios está con su iglesia. Dios va a sustentar cada paso de los perseguidos y va a hacer milagros. Y la iglesia, como la nuestra, seguiremos orando para que Dios se glorifique en sus vidas, para que así como en medio del horno de fuego, en medio del fuego vivo, hermanos, que quema el acero, lo que sea, lo derrite, Daniel y sus amigos ni siquiera olían a humo, dice que cuando salieron de ese horno. Asimismo Dios los guarde, hermanos, va a guardar a la iglesia perseguida. Y nosotros, hermanos, tenemos que, como me han dicho varias veces, poner la barba en remojo, porque esto no va a ser así por mucho tiempo. Y muchos predicadores lo creemos así. Panamá es un país grandemente bendecido, pero eso es una ola. Escúcheme, hermanos, es una ola profética que está como un tsunami, creciendo y creciendo, y viene a avasallar
como lo hizo en tiempos antiguos. Pero Dios está con nosotros, Dios está con su iglesia y Dios hará lo imposible por nosotros. Con esa introducción, hermanos, yo quiero conectarme a Santiago, porque aún tenemos el tiempo, aún tenemos la oportunidad de venir a la casa de Dios sin obstáculos. Cero obstáculos para que nosotros viniésemos hoy a adorar a la casa de Dios. Eso no está pasando en otros países, hermanos. Eso no está pasando en muchos países en el mundo. No se puede ir al templo a adorar. No hay templo donde adorar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la oportunidad y escuchar lo que dice Santiago. Por esto, mis amados hermanos, esto es maravilloso y hay que prestarle atención. Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios nos ama. El hecho de que todavía aquí no haya persecución es porque Dios tiene un amor especial con Panamá. ¿Cuántos dicen amén? No somos los favoritos. Yo no creo en favoritismo. Pero algo hay en este país que Dios está extendiendo su gracia y su misericordia. Y yo levanto mis manos y le digo, gracias, Padre, porque tú nos amas. Por eso Pablo está diciendo, amados hermanos, Dios no está diciendo, ustedes que tienen cansado a Dios, no. Porque a pesar de nuestros tantos errores, hay un Dios que nos ama. Por eso dice Pablo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y esto parece sencillo, hermano, pero hay mucha habladuría en el mundo. Mucha gente hablando de todo. Mucha gente hablando. Hay que ser pronto para oír, tardo para hablar. Dios le dijo a Saúl, tu problema fue que no prestaste atención. Tienes que prestar atención a lo que el Señor nos habla. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No vamos a ahondar en ese tema de la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No son tiempos de estar airados. Y bueno, esto sí hay que mencionarlo un poco, porque hay quienes pensarán que ante tanta persecución del enemigo por parte de los gobiernos que están creando leyes, estábamos hablando sobre Inglaterra, se estaba mencionando, y esto es noticia en muchos lugares, países como Inglaterra, en donde ya dejaron meterse a gente anticristiana en la política. Y esta gente está creando leyes en contra de las iglesias ahora. Y ahora tienen un gran problema. Y muchos pensarán, lo que tenemos que hacer es llenarnos de ira como ellos e ir contra ellos, como aquel soldado allá cuando llegaron a buscar al Señor Jesucristo. Dice que llegaron armados los romanos y el traidor, como si fuesen a buscar a yo no sé quién. Llegaron a buscar a un hombre desarmado, pero cada uno tenía su arma. Dice que había uno ahí que cuando vio la cosa, él no pensó dos veces, se llenó de rabia, estos vienen a atacar, sacó y le cortó la oreja al otro. No son tiempos de coger rabia con el mundo, hermanos. Dios pelea por su iglesia. Y eso es muy importante. Cuando el Señor Jesucristo brevemente llegó a la tierra, los judíos pensaban que Él venía a formar un ejército. Había pasado el tiempo de los macabeos. La historia de los macabeos es muy importante. Los macabeos se habían levantado en guerra, cuerpo a cuerpo, contra sus enemigos y lograron una independencia por un cierto tiempo. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, esta gente pensaba que había llegado el rey y que iba a agarrar un ejército y se iba a formar una pelea, porque venía lleno de ira contra sus enemigos.
No son tiempos de airarse, hermanos. Dios está en control en todo tiempo. Y la palabra que tenemos que guardar es la que David cita una y otra vez. Los impíos serán destruidos. Todos los que persiguen a la iglesia, los que han matado pastores, los que planean, Jehová guarde nuestras vidas. Todos esos que maquinan planes impíos, todos van a ser destruidos. No heredarán la tierra, hermanos. Pero nosotros, dice el Señor, mansos y humildes. Eso no es fácil, pero esa es la orden del Señor. Manso, quédate tranquilo, porque un día verán la ira de Jehová. El Señor dijo, mía es la venganza. Esos pastores que están siendo perseguidos, de Jehová es la venganza. Aleluya. Dios va a airarse en un momento pronto contra todos aquellos que están persiguiendo a la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar atentos? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen un amén? Aleluya. La palabra es poderosa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Nosotros tenemos que, dice la palabra, por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es lo que nosotros tenemos que, el primer paso es recibir la palabra. Hay personas que no quieren venir a la iglesia. Usted tiene que venir a la iglesia para recibir la palabra. Usted tiene que atender a ese llamado de ir a donde un siervo a escuchar una palabra, porque usted tiene que recibir la palabra. Pero no la reciba con un corazón, sino con mansedumbre, dice la palabra. La palabra de Dios es una palabra que hay que recibirla calladito, prestar atención y con un corazón manso. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es la que te puede salvar. Y aquí lo dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. Ahora, el segundo paso, que es el que nos toca a la mayoría de nosotros. Nosotros hemos recibido la palabra todos los domingos, miércoles, viernes, recibimos palabra todos los días. Estamos recibiendo palabra. Pero nosotros, hermanos, versículo 22, debemos ser hacedores de la palabra. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Hermanos, venir a la casa de Dios y prestar atención a la palabra, oírla, recibirla con mansedumbre, pero luego salir y no ponerla en práctica, es totalmente, no tiene sentido. Es totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico, llamémoslo así. Recibir la palabra, pero no ponerla por obra, no es la voluntad de Dios. Dios nos está dando la oportunidad de poner la palabra por obra ahora que no hay persecución, ahora que no hay catástrofes naturales. Hermanos, mucha gente está dormida en los laureles pensando que en Panamá no puede haber un terremoto, pensando que en Panamá no puede haber un huracán, pensando que en Panamá no puede haber un oleaje que se lleve un poco de gente. Nosotros no podemos tener esa actitud, hermano. La naturaleza está golpeando a todos los que el Señor le diga aquí, aquí, aquí. Nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Dice, sean hacedores de la palabra, porque de otra manera, lo único que está sucediendo, ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos pueden decir un amén? Lo único que está sucediendo es que estamos engañados. Hermanos, qué triste vivir una vida engañado. Qué triste vivir una vida engañado. Y qué triste que seamos nosotros mismos los que nos estemos engañando.
Lo que te está diciendo la palabra a mí y a usted es que todo aquel que está escuchando la palabra de alguna u otra manera y sabe lo que tiene que hacer, pero hace todo lo contrario, se está engañando. Es una persona que no puede entrar al reino de los cielos. Es una persona que no puede retener la salvación. Porque en esta casa nosotros creemos que la salvación, si se descuida, se pierde. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Y hay muchas personas que se oponen, pero dígame usted, si usted descuida su casa, ¿qué le pasa a su casa? ¿La va perdiendo? Si usted no pinta las paredes, si usted no corta el llano, si usted no mata a los insectos, ¿qué le va a pasar a la casa? Va para abajo. Si nosotros no cuidamos la salvación, la limpieza que nos hizo el Señor, el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu de Dios, si no lo cuidamos, ¿qué va a pasar? Eso se va deteriorando hasta que el Espíritu Santo dice, aquí no hay nada, esto está muerto y yo me voy. Y así la persona, como le dijo el Señor allá en Apocalipsis a una iglesia, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, engañándonos a nosotros mismos. Entonces este es un tiempo, hermanos, de salir de ese engaño y hacer lo que sea posible para generar cambios. Como dijo Juan el Bautista, le dijo a ese montón de judíos, frutos dignos de arrepentimiento. Hay que dar evidencia de que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para cambiar. De otra manera estamos engañándonos a nosotros mismos. Dice también, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone en práctica, no es hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se mira en el espejo, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se le olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice Pablo, hay que oír, hay que recibir la palabra, hay que ponerla por obra, pero además hay que perseverar. Hay que seguir adelante, hermanos. Esto se va a poner más difícil. Esto se va a poner más difícil para el mundo evangélico, para el pueblo evangélico. Esto se va a poner más difícil. Y yo quiero hacer eco, siempre digo esta frase, porque me gustó esa palabra. Tomamos lo bueno, ¿verdad? Tomamos lo bueno y rechazamos lo malo. Pero escuchaba esta semana, hermanos, y es así. Si nosotros aquí nos empezamos a echar fresco, estoy hablando del pueblo evangélico, no estoy hablando del mundo. El mundo no puede hacer tanto por el mundo. El pueblo evangélico es el que tiene la verdad, el que ora, el que puede ayunar y el que puede clamar a Dios. Pero si yo acá, el pueblo evangélico, nos empezamos a echar fresco, mira aquí no hay terremoto. Qué triste, mira a los hermanos allá en Nigeria, qué triste. Yo voy a seguir acá viendo televisor, viviendo mi vida fría. Hermanos, entonces el diablo va a tomar lugar. Cuando la iglesia se relaja, el diablo toma ventaja. Pero mientras la iglesia siga hablando de Cristo, mientras la iglesia siga viniendo a la iglesia, valga la redundancia, el pueblo de Dios siga congregándose, hermano, no deje de congregarse. Esto es tremendo. Cuando usted deja de congregarse, usted le está dando fuerza al diablo. Porque mientras más gente se congrega, menos gente está haciendo el mal.
La gente quiere que Panamá cambie, pero no quiere congregarse. Hicimos un montón de protestas, gloria a Dios, pero ¿por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué no llenan la casa de Dios? Porque mientras más gente esté con Dios, más débil está el diablo. Pero si aquí la iglesia en Panamá empieza a echarse fresco, porque aquí no hay terremotos, aquí no hay huracanes, aquí no me matan por nada, el diablo, hermanos, nos puede agarrar desprevenido. Y en uno de estos gobiernos nos puede agarrar desprevenido. Jehová reprende al diablo. Entonces, esta palabra es para nosotros. Hay que oír la palabra de Dios con mansedumbre. La gente no le cuesta escuchar de política, no le cuesta escuchar de ciencia, no le cuesta escuchar bochinches, lo que sea, pero cuando hay que hablar de la palabra de Dios, salen huyendo. Te dejan de hablar muchos. Hay que oiga la palabra de Dios con mansedumbre, porque te puede salvar. Cuando la escuchas, recíbela con mansedumbre, pero tienes que volverte un hacedor de la palabra, hermanos. Tenemos que hacer lo que estamos escuchando. Si el Señor dice a la derecha, entonces hay que ser hacedores de la palabra, caminar a la derecha. Si el Señor dice a la izquierda, entonces caminamos a la izquierda. Eso es todo. Eso es ser hacedor de la palabra. ¿Cuánto sabemos nosotros, hermanos, de la palabra? Sabemos mucho. Hay que perseverar. Porque cuando la iglesia persevera, el enemigo disminuye. Cuando la iglesia persevera, ahí es donde le damos fuerte al enemigo. Cuando la iglesia persevera, los jóvenes tienen que perseverar. ¿Cuánto oramos, hermanos? ¿Cuánto oro por mis hijos? Hay generaciones enteras. Bueno, pues estoy exagerando un poco, pero hay miles de muchachos en Estados Unidos, en Inglaterra y en diferentes países que ellos siguen al Señor hasta cierto punto, hasta la universidad. Cuando llegan a la universidad, Dios, tú por allá y yo por acá. Eso no es perseverar. Muchachos, hay que seguir con Cristo. Aleluya. En la secundaria con Cristo, en la universidad con Cristo, cuando te cases con Cristo, cuando trabajes con Cristo, hay que perseverar. Cierro con esto, hermanos. Dice el versículo 26: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de la cual Dios nos va a demandar, y esa responsabilidad es ser hacedores de la palabra. Al cielo no van a entrar los que escucharon. ¿Cuántos dicen amén? Al cielo van a entrar los que escucharon y pusieron la palabra por obra. El Señor dijo, y está aquí por la eternidad: ¿a quién compararé a aquel hombre que escucha la palabra y hace la palabra de Dios, la pone por obra? ¿A quién la compararé?, dijo el Señor. Lo compararé a un hombre que, construyendo su casa sobre la roca, vinieron tempestades, ríos, lo que sea, hambre, hermanos, persecución, enfermedad, prueba financiera, vino de todo. Pero como ese hombre había puesto por obra la palabra, su casa no fue destruida, porque estaba fundada sobre la roca. Sin embargo, dijo el Señor: ¿a quién compararé a aquellos que vienen, escuchan, pero no quieren cambiar sus vidas, no quieren poner por obra la palabra de Jesús? Los compararé a uno que construyó su casa sobre la arena y vinieron las mismas pruebas, porque las mismas pruebas que le pasan a usted me pasan a mí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Usted se enferma, yo me enfermo también. Usted a veces tiene los bolsillos vacíos, yo también los tengo vacíos. A veces no hay nada, a veces hay bastante, a veces hay poco. Ya también a mí. Usted a sus hijos se le enferman, a mí también se me enferman, hermano.
Amén. Es difícil venir a la iglesia. A mí también. No porque tú tienes carro, pero yo llegué sin carro a la iglesia. Aleluya. Yo cogía bus para la iglesia. Yo caminé para la iglesia. Ahora tengo un carro. Aleluya. Lo compararé a aquellos que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron las mismas tribulaciones. ¿Y saben lo que le pasó? Y le pasa a esas personas. Quedan destruidas. Quedan en el mundo. El diablo se los lleva por completo. Por una sencilla razón. Escucharon, pero no quisieron hacer la voluntad de Dios. No pusieron la palabra de Dios por obra. Hermanos, perseveremos porque lo que se avecina no es juego. Y tenemos que estar calientes. Tenemos que estar con el Señor. Porque el diablo, Jehová lo reprenda, no anda con juego en este tiempo, iglesia amada. Jehová reprenda al enemigo. El diablo no está jugando en este tiempo. Está cortando cabezas, está destruyendo vidas, está aplastando ministerios aún, está cerrando iglesias. Pero cuando nosotros estamos escondidos, dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Toda la gloria y la alabanza